Médicos y antropólogos examinan también la figura del hombre muerto. Lo que ven les llena de admiración. Aquel varón de claro perfil caucásico fue un atleta. Altura 1,81 metros. Perímetro de la caja torácica 99 centímetros. Longitud de las piernas 94 centímetros. Extremidades superiores 82 centímetros. Altura de los hombros, medida entre los puntos acromiales, 45 centímetros. Perímetro máximo de las rodillas, 42 centímetros. Peso total alrededor de 80 kilos. Peso aproximado del cerebro, 1.492 gramos. Rostro estrecho, con rasgos semíticos. Raza blanca. En suma, un ejemplar casi perfecto de una extraordinaria belleza. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro programa y de su programa, por supuesto, El Círculo Enigmas sin resolver. Y este término, esta terminología lo resume realmente, porque el programa que hoy tendremos es realmente un enigma y está lleno de misterios en torno a la figura de el Mesías. El Rey de Reyes, Señor de Señores, nos referimos al Mesías, Jesús de Nazaret. Bueno, en el día de hoy nos ha correspondido hablar un tema, pero realmente extraordinario, que a mí personalmente es un tema que me gusta mucho y debo comentarlo que también mis compañeros. Les voy a comentar, queridos amigos, que desde la edad antigua la mayoría de los historiadores y religiosos afirmaban la existencia histórica de Jesús de Nazaret. La opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos se basa más que nada en los evangelios que nosotros todos conocemos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús de Nazaret fue un profeta y predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y posteriormente, años más tarde, fue crucificado en Jerusalén bajo el gobierno de Poncio Pilato. Mucho se ha hablado también de los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos. En esto último nos vamos a detener. ¿Qué les puedo decir acerca de los evangelios apócrifos? Son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura del Mesías, que no fueron incluidos en el canon de la Biblia que todos conocemos. Una gran parte de estos textos son documentos que no aportan información sobre el Jesús histórico tradicional. Sin embargo, algunos de ellos, cuya datación es bastante controvertida, podrían transmitir información sobre algunos hechos en torno a la figura de Jesús. Entre ellos el Evangelio de Tomás, el Evangelio secreto de Marcos y el Evangelio de Pedro. Inclusive hay uno de María Magdalena, para los que muchos no sabían. La figura del Mesías, que hace poquito finalizamos el día de ayer domingo con la resurrección, que es el paso triunfal, que él venció la muerte. Hoy vamos a hablar sobre distintos aspectos de la vida del maestro, como muchos le decían, especialmente sus discípulos. Vamos a hablar sobre algunos aspectos de su vida, de su aspecto físico también, como bien lo mencionamos en la primera parte de la introducción del programa, que es solamente un apéndice de todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero vamos a tener bastantes sorpresas, así que los invitamos, por favor, a no moverse de su asiento, porque este tema se viene con todo. Este tema es realmente enigmático, interesante y de cultura general también para muchos de nosotros, y me incluyo, porque también hemos tenido que estudiar para poder conversar acerca de este tema tan apasionante que son los enigmas de Jesús de Nazaret.
Para ello vamos a recordarle nuestras redes sociales para que se vayan conectando desde ya y vayan vertiendo sus opiniones. Pueden seguirnos en el canal de YouTube, que es nuestro canal alternativo con el Círculo Programa, que está apareciendo ahí, por supuesto, ustedes lo pueden ver aquí abajito de la transmisión, nuestro canal alternativo de El Círculo Programa. También en Facebook estamos transmitiendo en forma directa también con Programa El Círculo, que aparece ahí, @Programa El Círculo. Nuestro número telefónico también muy importante para que todas sus opiniones, comentarios, consultas, o usted quiera aportar quizás con algún dato que nosotros no mencionemos quizás en el capítulo de hoy, lo puede hacer por supuesto llamando al más 569-7475-1430, 7475-1430, nuestro número para que usted pueda hacer sus llamadas telefónicas, sus audios, sus videos o simplemente un WhatsApp escrito, y nosotros lo damos a conocer a continuación, por supuesto, dentro del programa. Ya estamos comenzando, tenemos mucha gente conectada, vamos a comenzar a enviar los primeros saludos antes de entrar de lleno en materia, y ya tenemos algunas personas conectadas. Yo personalmente quiero enviarle mis grandes saludos a J. Molina Osorio, a Claudia Aguilera Zapata, a Patricio Enríquez, a Cora Gacitúa y a Cristian Molina Montero, quienes son los fieles auditores de nuestro programa, y como cada lunes ellos están siempre al pie del cañón viendo nuestro programa en todos sus capítulos, ¿no es cierto? Así que mira la música, qué hermosa música de fondo tenemos. A ver si Claudito nos puede dar un poquito más de retorno de música para sentir y meternos y sumergirnos en el Medio Oriente, específicamente en Judea, en Israel. Maravilloso, maravillosa esa música, extraordinaria. Felicitaciones, Claudio. Muy buen entorno para un muy buen programa que esperamos les guste y sea del gusto de todos, por supuesto. Bien, vamos entonces a entrar de lleno en materia presentando a nuestro partner, conductor también, con el cual estaremos dialogando sobre este apasionante tema. Nuestro amigo Alberto Urquiza. Hola, qué gusto poder volver a estar nuevamente en el programa. Bien, muy positivo, muy bello. La verdad es que el momento que pasamos hace un par de horas atrás de estar en esta resurrección, en un momento muy impactante para la gente cristiana, para la gente que cree en esta fe absolutamente poderosa. Pero aquí hay que tocar un tema que es muy importante, que no solamente trata de milagros, sino que trata de los fenómenos extraños, de las situaciones que rodean a la vida de Cristo. Yo creo que cuando uno tiene que tener muy claro que cuando uno está en el Oriente o en el Oriente Medio, uno puede hablar del budismo, y el budismo tiene su magia, tiene su conocimiento y tiene su mitología, su leyenda y sus milagros. Cuando uno está en la India, uno va a hablar de los Vedas, uno va a hablar de Krishna, uno va a hablar de muchas cosas que también tienen un poder, una fuerza muy grande en torno a toda la civilización que las rodea. Pero hoy día nos estamos concentrando en una vida muy particular, en la vida del hombre, de un ser humano, de una persona, que se hace carne en un espíritu, en un poder maravilloso, y que es Cristo, Jesús de Nazaret, el Mesías, el hombre que vino a cambiar el mundo en un momento determinado, dada su historia, como lo conversamos en el programa anterior, donde se ingresa al perdón de los pecados, el pecado de la muerte de los niños, del asesinato, del crimen. Hoy día tenemos la posibilidad de hablar de un ser humano, de una persona que hace algo que es maravilloso. Uno dice, ¿por dónde parto? En su nacimiento, en su muerte, la crucifixión, la resurrección. Fíjense que yo voy a partir el tema simplemente en una cosa que es totalmente distinta, que es la transfiguración de Jesús. Y muchos dicen, transfiguración, ¿qué cosa es eso? La transfiguración ocurre en un momento en que Pedro, Juan y Santiago, acompañando a Jesús, van a un monte, y el monte, supuestamente el que está descrito en la Biblia, es el monte Tabor, aunque hay muchas personas que dicen que no era el monte Tabor, que era cualquier otro nombre y cualquier otro cerro. Lo importante es que es lo que ocurre en ese lugar. Jesús entra en un contacto con los amigos, están conversando en el sitio, y de pronto ellos empiezan a sentir mucho cansancio, están muy agotados, pero no se duermen. Pero ellos sienten que algo extraño ocurre, y Jesús empieza a verse iluminada su vestuario, su ropa, empieza a iluminarse, y de pronto su rostro cambia,
su rostro empieza a ser distinto. El rostro de él, su nariz, sus ojos, sus orejas, su cuerpo empieza a verse totalmente distinto y totalmente iluminado, totalmente brillante, refulgente. Pero de pronto aparecen 2 personas más en el lugar. Es decir, ya no estaban solamente ellos 4, había 2 personas. Elías era quizás uno de los más importantes y Moisés era el otro, que entran en un contacto de comunicación con Jesús. E incluso se escucha una voz. Y esa voz es desde el alto cielo, donde indica que Jesús es el bendecido y que Jesús es el camino y que Él es el que está llevando la palabra de Dios. Es impactante esa transfiguración, ese cambio, donde el hombre deja de ser el hombre que es y empieza a transformarse en otra persona, en otro ser, en otra energía potente y maravillosa que impacta a los hombres que están ahí, que ya no es el sueño el que los vence, sino que es esta sensación de estar observando un fenómeno absolutamente poderoso que trasciende a la humanidad. Esa transfiguración no es magia, esa transfiguración no es un efecto hecho por ciencia o tecnología, es verdaderamente una expresión poderosa del milagro divino, de las energías en el cuerpo humano y de la trascendencia de este hombre en un ser absolutamente divino. Obviamente que si nosotros entramos en este tipo de temas vamos a conversar muchas otras cosas. Vamos a hablar justamente, fíjense, una asociación de esta transfiguración. Cuando Jesús es crucificado, muere, es enterrado y al tercer día resucita, sale de esta cueva, de este encierro, de este lugar, de este sepulcro y es encontrado por la gente. Cuando la gente, los mismos seguidores de Cristo se encuentran con Él, fíjense que no lo reconocen. Ellos no se dan cuenta inicialmente que es Él el que está con ellos e incluso conversan con Él sin darse cuenta, a pesar de que en un instante ellos son impactados por la voz y por el mensaje que está entregando y de repente los apóstoles que están con Él y Magdalena también que está con Él, que es la primera que lo encuentra, se dan cuenta que es Jesús que está resucitado, pero que Él no se ve igual. Cuando los seguidores tratan de acercarse a Él y abrazarlo, Él les impide que lo toquen y les dice, no, porque todavía no he ascendido al reino de mi Padre. Es decir, hay algo que hace que todos los demás no lo reconozcan, que no vean y no puedan comprender que es Él. Es otra transfiguración, donde Él se transforma tal vez en ese cuerpo y en esa imagen, en el mismo ser que estuvo en el monte Tabor. Es impactante, es impresionante, es un misterio de la vida de Cristo que está escrito en la Biblia. Pero para conversar de estos y otros temas muy entretenidos, tenemos un invitado que estuvo con nosotros la semana pasada y tal como lo dijimos, vamos a seguir con el tema, pues hoy día vamos a seguir con el tema. Jimenita, usted hace los honores de invitar a nuestro invitado a pantalla, por favor. De todas maneras, Albertito, muchas gracias por el pase. Les voy a comentar, queridos amigos, de que él estuvo, como bien decía aquí mi compañero, estuvimos con él la semana pasada. Es una persona que sabe bastante sobre todo este tipo de enigmas. La semana pasada hablamos sobre los dioses egipcios. Ahora vamos a hablar sobre este tema que son los enigmas de Jesucristo. Él es ingeniero en administración de empresas, es locutor radial, es director del equipo de investigación Observador de Estrellas ODE. ¿Qué más les puedo contar? También es, dijimos también de que es creador de la revista de ufología, ciencia e investigación paranormal ODE News, creador del podcast La Barcaza de lo Desconocido, conductor también del programa El Trasnoche de ODE Chile, que se transmite a través de Facebook y YouTube. Bueno, sin más preámbulos y nada más que decir, nuevamente tenemos el honor de presentar a nuestro querido amigo Mario González. Así que, bienvenido una vez más, querido Marito. Jimena, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Gracias por la invitación de estar nuevamente. Hola, amigo. Ustedes, de verdad, bienvenido, compadre, bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un honor. Y sobre todo hablar de este tipo de temáticas que de verdad, una, son enigmáticas, dos, son controversiales y tres, están súper escondidas para que estamos con cosas. Depende del punto de vista de cada uno de cómo podamos abarcar la existencia de Jesús. Como decían algunas personas, ¿por qué dicen que Jesús era hombre?
porque así fue representado Claro. en la Santa Escritura y también fue visto por parte de sus apóstoles y también la gente que lo pudo ver. Y también es interesante porque en las religiones, si yo soy católico, y yo aquí le doy un palo a mi querido sacerdote y todos los que me instruyeron en la religión, nunca nos dirigieron donde realmente corresponde, que es desde el inicio hasta el final con lujo y detalle. Tú puedes leer versículos, tú puedes abrir el versículo de Mateo, leer algunos pasajes, Hechos, las cartas a Timoteo, ¿me entiendes? Son muchas cosas, pero nunca han profundizado tanto como lo hemos hecho nosotros ya adultos al día de hoy, de poder encantarnos con una persona enigmática, carismática, y de verdad, si uno se basa en su existencia, dejemos a un lado la figura como hombre y dejemos a un lado la figura de divinidad, que esos son los dos paralelismos que Jesús tiene, sino que quedémonos Exacto. con el ejemplo, las enseñanzas que nos pudo dejar. Respetar a los demás, ayudar a los desvalidos, y como hay una parte, a mí no me laven los pies, yo tengo que lavarte los pies a ti. Son mensajes súper importantes que al día de hoy, año 2021, son necesarios. Pero volviendo al tema, Jesús tiene muchos enigmas. Alberto lo dijo, poder transfigurarse. Creo que eso es el pasaje cuando van camino a Emaús, si no me equivoco. Cuando no reconocen a Jesús y lo escuchan, lo conozco. Claramente, era Jesús. ¿Para qué decir cuando salió del cielo, cuando se apareció a sus apóstoles? E inclusive muchos temas controversiales que estipulan que Jesús no murió en la cruz. O sea, hasta ese punto ha llegado la investigación. Y además, por ser la persona más famosa del mundo, la persona que menos sé, y que la ciencia se iguala a la creencia en base a... Eso es lo enigmático que tiene todo esto y lo que vamos a ir resolviendo el día de hoy. No, y fíjate en que la quiero sábana hacer un santa paralelo, que no hace. sí, un paralelo súper importante. El paralelo es que en un momento determinado tú tienes la vida de Cristo. Y tal como decía Jimena, que es muy correcto, que son los textos originales, los que están en la Biblia, los que fueron aceptados por el principio de la cristiandad, y están los textos apócrifos. Textos apócrifos son textos que fueron escritos en el tiempo antes de que obviamente fueran aceptados, y finalmente fueron rechazados. Pero también hay documentos que fueron encontrados ahora último, es decir, ya no cuando se hizo la Biblia, cuando se estipuló el escrito original, la verdad, dejando afuera un montón de otras verdades, y también se han encontrado documentos que tienen que asociarse de una manera absolutamente renovada, con inteligencia, a una historia que tiene que ir creciendo. Son dos factores. Y lo otro, evidentemente, que Jimena va a tocar un tema que es muy importante, que son estas pruebas, estos rastros, estas situaciones como la túnica de Turín. Jimenita. Sí, yo quería comentar algo relacionado justamente con el manto, con la sábana santa, que se le dice también, o la síndone. Ahí quedaron los vestigios de sus características físicas. Todo esta reconstrucción que se ha hecho en torno a su figura, físicamente hablando me refiero, más allá de los golpes, los latigazos y todo eso, que lo vamos a abordar dentro de breves instantes. También, wow. como comenzamos el programa, precisamente es basada en la figura que se plasmó en la sábana santa. Tomaron las medidas de la figura que estaba allí, y era 1,82 m. Los rasgos físicos, los rasgos del rostro, ¿no es cierto?, que correspondía a un hombre más o menos de los 30 y tantos años, aunque se dice de que no tenía 33, que tenía más, unos 38 aproximadamente. Tú lo sabías, Mario, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Así es. Se presume que nació años antes de la fecha que decían la mayoría. Esto es parte de los evangelios apócrifos también, ¿eh? Se menciona eso. Hay dos fechas eso, que andan dando vuelta. Exactamente. Hay dos fechas que andan dando vuelta, pero toda esta figura física y, bueno, la evidencia de su crucifixión, de su padecimiento, del Vía Crucis, etcétera, fue producto, evidentemente, de por todo lo que padeció. Quedó plasmado en la sábana santa, que fue un tema que nosotros meses atrás tocamos también con Alberto. Fue un tema que trajimos también aquí en el círculo, que abordamos ese tema tan interesante.
Y todas estas reconstrucciones, por qué era con barba, por qué usaba el pelo largo, cómo se vestía, su vestimenta, sus atuendos, es basado exclusivamente por recopilaciones que se han hecho en la antigüedad con respecto a la usanza que había en esos años, y también a la recopilación del Santo Sudario de Turín. Así que hay gente que ha estado preguntando, ¿y cómo saben que era así? ¿Cómo saben que era con barba? ¿Y la estatura y la ropa? Bueno, es justamente por lo mismo. Estamos haciendo una reconstrucción de su imagen. Túnica. Exactamente. Es que además es lo que sale en la impresionante, sábana interesante. santa. Nos aterriza, Lo que decía Jimena. para ver lo que significa, nos aterriza en lo que es el significado de la tortura violenta sufrida por una persona considerada en un momento en la historia inocente. Y la verdad es que cada latigazo, cada gancho que está marcado en la piel nos demuestra efectivamente en ese cuerpo marcado hace para algunos 800 años, para otros 1200, para otros los 2000 años exactos, nos muestra justamente cómo se trataba, se maltrataba, se torturaba a una persona que tenía un castigo. Y en este caso el castigo era su inocencia, era su bondad, era su buen mensaje. Y yo creo que es importante darnos cuenta que ese cuerpo es un ejemplo digno a observar. Para mí, está claro, en mi fe, yo creo que es el cuerpo de Jesús. Además que tiene una marca que es muy clara, y la marca es que está hecho en 3D, y que cuando uno pone una túnica sobre un cuerpo y lo pinta, no queda igual. Y que cuando uno pone, la verdad es que la única manera de hacerlo es cuando se descubrió, poder determinar que a través de un efecto se logró descubrir que estaba hecho en 3 dimensiones, por lo cual la trascendencia energética es la que queda marcada en este cuerpo de una persona muy alta, de nariz aguileña, de rostro caucásico, y evidentemente esa es la imagen primaria de que está ahí, más allá de lo que hoy día ideologías, adoctrinamiento o pensamientos pueden llevar a pensar muchas cosas, pero lo que está como probado está absolutamente claro en esa túnica. Mario. Exactamente. Ese ámbito que tú hablas sobre la sábana santa o la sábana de Turín deja estipulado primero que la ciencia quiso doblar la mano y lanzar un balde de agua fría a la religión, efectuando un análisis de carbono 14, y en ese aspecto arrojaba una data del siglo XIII, entre 1250 hasta 1320, y ese era un balde de agua fría gigante para la religión. Obviamente, si tú crees, o sea, la fe, el dogma, la creencia no se va a doblegar en base a lo que estipula la ciencia, pero ¿quién iba a poder crear algo de ese tipo? Estamos hablando en plena Edad Media, pero está la contraparte, que es aquella figura que se forma, que fue tomada una fotografía en 1870, 1860 aproximadamente, en la cual el vivo en sí muestra la figura de este hombre caucásico de gran altura, y aparte de esos triángulos que tiene la sábana santa, que es producto de los incendios, más que nada de la caja donde estaba guardada, por el calor se derritió, quemó. También los análisis de sangre, y demuestran que aunque tú hagas 1.000.000 de pruebas colocando, un ejemplo, pintura, salsa de tomate o sangre en una sábana, no se va a estipular. Es como si la sábana, en el momento en el cual Jesús fue depositado en la cripta o en el Santo Sepulcro, hubiese efectuado una gran radiación que dejó plasmada la figura de la persona que estaba envuelta en esa sábana de lino. Y eso llama mucho la atención, porque el negativo muestra la figura. Y aquí la ciencia muestra también la contraparte. Y aquí hablamos de la NASA. Van a decir, ¿pero por qué la NASA? Porque ellos tienen un instrumento que utilizan para poder mapear Marte y sacar figuras 3D de una fotografía en plano. Y al poder sacar una fotografía a la sábana santa, que se muestra cada 20 años, pueden efectuar un molde en 3D y muestran la cara del Mesías, como era realmente. Y no es ni rubio, ni de ojos azules, no, es una persona caucásica, común y corriente, alta, con barba pronunciada, pelo largo, y que algunos lo caracterizan como una persona común y corriente. Por eso que se le atribuye la descripción de hombre, pero venido desde el origen, desde Dios, por algo partícipe de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces la adoración de la sábana en sí, esas pruebas que se pueden entregar, el negativo y además un análisis de polen súper exhaustivo,
Porque si un falsificador, ¿quién se va a dar el tiempo de tomar una sábana en plena Edad Media, darse la vuelta por Medio Oriente, volver a Italia, Francia, y que casualmente tiene partículas de polen de todos esos sectores y de la fecha del siglo I? Yo creo que ahí va la contraparte que hizo la ciencia a poder efectuar esa base de dogma, de creencia, de que Jesús sí existió. ¿Y por qué no decirlo que sí era el enviado de Dios? Interesante la pregunta. Pero claro, es una gran pregunta, porque tal como hemos estado conversando, la túnica esta fue quemada, y justamente la parte donde se decidió hacer el análisis, esa parte está reconstruida, es decir, es posterior a la fabricación real original de la túnica inicial. Y efectivamente, cuando uno busca en los estudios biológicos, se encuentran efectivamente todo este tipo de polen, de polvos, que no se corresponden a los lugares en donde estuvo la túnica desde su primera aparición hasta el tiempo actual. Es decir, es evidente que hay algo muy misterioso, que no es mágico, insisto, pero creo que realmente, primero que nada, y lo que tú dijiste muy bien, Mario, es que cuando uno ve que en este momento el hombre, la energía, se traspasa y al momento de terminar su vida simplemente quema una radiación absoluta, maravillosa, absolutamente mágica para nosotros, que no podemos reconocer cómo miércoles lo pudieron hacer, ni siquiera si fuera del 1200, ni siquiera si fuera del 800, no podemos, es imposible. Y es ahí donde este toque divino, que muchos tratan de negar hoy día la existencia de Dios por una situación absolutamente distinta, yo creo que está claro que este pensamiento y esta prueba es absoluta y es trascendente, porque la propia ciencia entró en conflicto al ir comprobándose una cosa con otra para demostrar que simplemente el estudio que se hizo muy bien, pero fue erróneo en el sentido de la elección del lugar donde se sacaron las muestras y que finalmente trajo, como se dice, más preguntas que respuestas. Y está claro, evidentemente lo que tú dices como un dato biológico es determinante, es muy importante. Y hay otro punto súper importante. Antes que... Sí, por supuesto. Antes que se Alberto se ríe cada vez que quiere intervenir. Lo que pasa es que... Oye, me gustaría que Claudito nos apoyara con unas imágenes. Me gustaría, es que lamentablemente estamos en diferido, queridos amigos, estamos en diferido. La señal llega más tarde. Tenemos un efecto. Exactamente. Lo que te iba a comentar antes de que pasemos, Alberto dijo súper bien, dijo un punto súper importante en base a lo que es la ciencia, porque la ciencia acá jugó un papel fundamental, primero contradiciendo con el carbono 14 y luego contradiciendo lo que mismo que habían dicho con el análisis de polen, el análisis de la sangre, que es AB positivo, si es que no me equivoco. AB positivo. Y la historia, sí. Y la historia también jugó un papel fundamental, porque la ciencia dijo, esta sábana fue creada en plena Edad Media, en el siglo XIII, pero en muchas iglesias en Europa, España, en algunas en Francia, estamos hablando en el año 1100, en el año 900, ya existían murales que mostraban la sábana. Ya habían litografías en la pared que ya mostraban la sábana, su existencia. Y otra cosa súper importante, que si al día de hoy le hacen un análisis, está contaminada porque la gente, como se trasladó de un lugar a otro, muchos la besaron, hay mucha saliva dando vuelta, trozos de células de la piel, el polvo del lugar, los incendios que también causaron muchos, y hay imágenes inclusive que pueden ver en las redes sociales como ven a los bomberos sacar la sábana a punta de golpes con combos, con martillos gigantes antes que se quemara, después de todos los incendios. Y ahí podemos ver imágenes donde se muestra a Jesús realmente. Y un punto súper importante, la metodología de crucifixión que se utilizaba en aquella época, en las muñecas, la corona de la cabeza que era un casco, no era una corona. O sea, estamos hablando era más que nada como una funda que colocaban en la cabeza y fue nada contra la cabeza de Jesús. ¿Y cómo puedes reproducir algo de eso? No estoy diciendo que sea de esa forma, yo no tengo la verdad, pero es una conclusión que de mi punto de vista, en base a las pruebas, la lógica que se está mostrando,
puedo decir, ¿saben qué? O es muy espectacular, genio, maestro el que hizo esa copia, o realmente la historia y la ciencia quiere ocultar la divinidad de este hecho. Estoy ahí en medio, no sé por qué lado irme, pero hasta el momento son las pruebas que existen, que están, y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Mira, hablando de las conclusiones que puede sacar cada uno, tenemos un video bastante explicativo que justamente señala todo lo que tú estás mencionando. Así que me gustaría que lo compartiéramos, lo quiero compartir con todos ustedes, con los auditores y los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Y es un video de aproximadamente unos 5 o 6 minutos, así que vamos a ver este video. Los invito entonces. Ok, vamos. El fortísimo estrés y quizá el miedo provocaron un singular fenómeno en su piel, la hematidrosis, un sudor sanguíneo que empezó a debilitarlo. Las manchas de sangre, en efecto, cubren toda la imagen. Y al estudiar el rostro, los médicos descubrieron otro detalle aterrador. Durante el interrogatorio en la casa de Anás, Jesús no recibió una bofetada como reza la tradición, sino un violento bastonazo propinado por uno de los esbirros del ex sumo sacerdote. El palo de unos 5 centímetros de diámetro hundió la nariz y provocó un gran hematoma en el pómulo derecho. Así quedó reflejado en la síndone. Pero lo peor estaba por llegar. Al examinar las imágenes frontal y dorsal, patólogos y forenses palidecieron. Aquel hombre había sido flagelado brutalmente. Algunos expertos han contado 120 golpes. Otros creen que recibió alrededor de 200. Golpes secos, potentísimos, que afectaron incluso a los testículos y al coxis. Golpes diabólicamente estudiados que no afectaron a la zona del corazón, evitando así la muerte prematura del reo. El mapa de los azotes no precisa de mayores comentarios. Los médicos no se explican cómo pudo sobrevivir. Coronación de espinas. La soldadesca romana de la fortaleza Antonia fabricó un casco con la Potherium spinosum, una zarza muy abundante en Palestina. Un matorral armado de púas rectas y en forma de pico del oro, de hasta 6 centímetros de longitud. Y el yelmo fue encajado sin piedad en la cabeza del hombre, afectando a nuca, cuero cabelludo y frente. La hemorragia y el dolor fueron igualmente intensísimos. Minutos después, maltrecho, debilitado y febril, el reo se vería obligado a cargar sobre los hombros el madero transversal de la cruz, el patibulum, un tronco áspero y agresivo de unos 35 o 40 kilos de peso. Fue amarrado con una cuerda que a su vez, tras rodear el tobillo, lo vinculó a los 2 terroristas que lo acompañaban hasta el lugar de ejecución. Y en esos 500 o 600 metros, la tortura de las caídas, los violentos impactos del rostro contra las piedras, las rodillas destrozadas, los dientes quebrados y los mechones de barba arrancados por los soldados al intentar levantarlo. La imagen de la sábana santa es fría y certera. Sí, algo falló.
Según los médicos, el largo clavo de hierro de unos 20 o 25 centímetros utilizado para clavar una de las muñecas debió tropezar con un nudo y fue retirado y martilleado de nuevo. El hombre de la sábana fue atravesado no por las palmas de las manos, sino por las muñecas, bien por el llamado punto de Destot o por la articulación radiocubital inferior. Los clavos rozaron el nervio mediano y provocaron la contracción de los dedos pulgares. Por eso no aparecen en la síndone. Con el tercer clavo, según los médicos, no hubo problemas. Entró limpiamente cosiendo ambos pies al madero vertical. Y la pierna izquierda permaneció flexionada. Así aparece en la imagen de la síndone como consecuencia del rigor mortis. El final se acerca y el suplicio va alcanzando unos límites difíciles de imaginar. El reo necesita respirar. Para ello solo dispone de un sistema: apoyarse en el clavo de los pies y alzarse a pulso milímetro a milímetro, con la ayuda de los clavos que perforan las muñecas. El corazón bombea desesperadamente, alcanzando hasta 180 pulsaciones por minuto. A los 10 o 12 minutos, pérdida de conocimiento. Pero el hombre se recupera. Nueva lucha para obtener un poco de oxígeno. La tetanización gana la batalla. Las piernas quedan inutilizadas. Ahora solo puede alzarse con el auxilio de las muñecas y músculos de los hombros. El cataclismo es generalizado. Finalmente el corazón se rompe. La agonía se ha prolongado durante hora y media. La medicina, perpleja, sigue muda. Pero el espanto y la humillación no han concluido. Uno de los soldados alancea el costado derecho del crucificado. Los médicos exploran la síndone y se muestran de acuerdo. Al recibir la lanzada, el hombre ya estaba muerto. La lanza resbaló por encima de la sexta costilla, atravesó pulmón y corazón y abrió la aurícula derecha. Y manó sangre y agua. Sangre de la vena cava superior. Agua o líquido seroso del pulmón. Después, en el descendimiento o en el traslado al sepulcro por efecto de la gravedad, la vena cava inferior se vació igualmente. Y ese reguero aparece también en la cintura del hombre muerto. Y llegamos a una de las preguntas clave. ¿Quién era este hombre? ¿Se trataba de Jesús de Nazaret? Los especialistas en cálculo de probabilidad matemática han sido rotundos. Según Paul de Gail, ingeniero y jesuita francés, la posibilidad de que no fuera Jesús es de 1 contra 225.000 millones. En palabras del médico italiano Tino Zeuli, esta probabilidad es la misma que tiene una piedra de convertirse en pájaro y salir volando. Efectivamente, esta imagen solo puede ser la del hombre que fue torturado y crucificado en Palestina hace 2000 años. Jesús de Nazaret. Y ahí surge una nueva y escalofriante posibilidad. Algún día, a no tardar, la ciencia estará en condiciones de extraer de la sangre de la sábana santa una muestra de ADN.
Entonces el mundo podría asistir a la clonación de aquel hombre muerto. La clonación de Jesús de Nazaret. Decenas o... Wow. Increíble, ¿eh? Impactante. Wow. Impactante Es como porque estar viendo la pasión la de Cristo película, nuevo. es que la pasión de Cristo de Mel Gibson tiene un mérito y es justamente lo que le impacta a la gente. La cantidad de sangre, el sufrimiento, lo que expone humanamente a lo que le habría pasado a una persona. Y yo creo que en ese sentido la pasión es realmente una obra de arte. Porque no es la imagen bonita, tal vez sufriente, pero no. Es muy claro que esos desgarros de carne, ese sufrimiento está expresado. Y ahora, volviendo al tema de lo que es la túnica, realmente nos expone una realidad que en ese sentido yo insisto, yo personalmente creo. Ahora, yo creo, y como yo creo puede haber alguien que no cree, porque no quiere creer o Exacto, porque no le interesa. claro. Pero yo creo, y en la Son los puntos de vista libertad que distintos. tenemos de dar nuestros pensamientos, yo creo. Y nada me va a cambiar mi opinión, nada me va a cambiar mi opinión. Y creo que es impactante darnos cuenta de que alguien viene a hacer el bien y es sacrificado de esta manera. Y creo que es el ejemplo muy claro de lo que conversamos el otro día, donde para perdonar los pecados muchas veces el sacrificio personal es vital y trascendente. Y en este caso creo que es eso lo que pasa. Mira, Así es. si me pregunta a mí en base a lo que es el terrorífico fin de Jesús, hay un problema que a través del tiempo se ha ido viendo, que Jesús fue condenado 2 veces, no solamente una vez morir en la cruz. O sea, primero, morir en la cruz era la peor forma de poder ejecutar a una persona, y solamente los ladrones y lo peor de lo peor Así morir es. en la cruz. Así Pero según algunas investigaciones, se ha podido recabar que fue juzgado 2 veces. Una, que fue la flagelación, que fueron los latigazos que recibió. Dos, el caminar esos 500 metros con la cruz a cuesta. Yo Exacto. disculpe lo que voy a decir, esas Un malditas montón estaciones, de... porque ese Claro. sufrimiento que tuvo. Y tercero, fue muerte en la cruz. Y además, que los mismos soldados romanos se burlaban de él, le colocaron la corona, le colocaron esa famosa túnica para hacerlo merecedor de rango del Mesías, el profetizado Mesías por el pueblo judío, que hasta el día de hoy ellos no creen que llegó o que no ha venido, todavía lo están esperando. Pero nosotros Y más ya encima, creemos que es él. le colgaron, más encima le pusieron un manto rojo de uno de los Sí, reyes, imitando a un rey. O sea, se burlaban de él, le pegaban con exactamente. palos, lo escupían. Sufrió la peor de las humillaciones. Es que terrible, Y ¿eh? Si a uno obviamente, cuando lo hace, no, cuando le terrible. han hecho bullying uno se siente tan mal. Imagínate cómo Oye, Y ahí sería uno, físicamente, los escarnios. Sí, claro, y ahí uno va resumiendo cosas, va viendo situaciones, como la lanza que perfora el corazón por el soldado Longinus, Claro, el agua, la exacto. sangre que sale de su costado cuando ya estaba muerto. También yo creo que faltó agregar un poco que rompía las rodillas para que el cuerpo Sí, cayese de una forma abrupta, para que tuviese un paro cardiorrespiratorio, un ataque miocardio, es postraumático. Imagínense todo lo que pasó, no poder respirar, y lo único sentir es dolor, 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 y una hora y fracción y de fiebre, sufrimiento y antes fiebre y y vómitos. fiebre, Y vómitos claro. también, vomitó muchas veces. Y Esas ahí son las ahí también investigaciones que he podido recabar. claro, y aparte de que la religión explica que mira al cielo y dice, ¿por qué me has dejado? O ¿por qué no me Me ayudas? has abandonado. Pero me has abandonado. Y muchos dicen, ¿por qué tuvo esa desesperación o ese miedo a la muerte? Y no fue así, sino que era un rezo del Salmo 22 más encima, que estaba Exacto. clamando, que es uno de los mejores salmos que, o sea, se puede explicar en ese asunto, que es identificado como salvación. Pero hay otras teorías, y ya te lo vamos a ir resolviendo, que esto fue no la muerte, sino que un proceso totalmente distinto. E inclusive dícense que Jesús sobrevivió, eso lo dicen los investigadores, no está comprobado. Sí está comprobado por las tumbas, que se mudó a Cachemira. Otros dicen que se mudó a y que pudo sobrevivir bajo ciertas condiciones, pero si nosotros como creyentes
Yo digo que no. Con ese sufrimiento yo No, digo que no. no me convence, no me convence. No me convencen, no me convencen. Exactamente. Mira, y ahora cambiando un poquito el tema, voy a desviarme un poquito del tema, porque el tema, vuelvo a reiterar, lo de la sábana santa es muy interesante, pero se pueden hablar miles de cosas, miles de situaciones respecto a este punto. Pero ahora yo me quiero desviar un poquito del tema y quiero llevarlos a la vida sentimental del maestro, a lo que se ha dicho, a lo que se presume, a lo que dijeron los evangelios apócrifos también, y para que se lo informemos a nuestros amigos que lo están viendo. De hecho, hay alguno que me dice aquí, la primera novia de Jesús se llamaba Rafca. También están mencionando que él tuvo una novia cuando era muy joven que se llamaba Rafca, pero que no duró mucho, digamos, o sea, como que pasó sin pena ni gloria, por así decirlo, pero su gran amor fue María Magdalena. Entonces, ¿qué podemos María decir con respecto a Magdalena. esto? Mario, ¿qué podemos decir con respecto a María Magdalena? ¿Fue realmente Mira, su apóstol también? ¿Fue su apóstol o fue su mujer? fue su 13º apóstol según lo que dicen los textos apócrifos. Hay uno de los que más me Exactamente. gusta y habla de Jesús como hombre, es el texto de Judas Iscariote. Todos lo Ujú. tratan de traidor, de desleal, que lo vendió por moneda y después se ahorcó. Otros dicen que se cayó, se rompió la cabeza. Inclusive hasta en España dicen que tiene una de las monedas de plata. O sea, se ha hablado mucho sobre él. Y él muestra a Jesús en ese texto apócrifo, lo muestra como hombre, como persona, como Claro, amante, más humano, como más pareja, humano. más humano. Por ende, como decía Alberto al El comienzo, Evangelio los de cuatro, Judas. el Evangelio de Judas, los 4 evangelios canónicos, que son el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron considerados por el Concilio de Nicea, más que nada, porque eran más antiguos y no consideraron los apócrifos, y además porque quitaban la deidad a Jesús, mostraban a Jesús Ah, como claro. hombre, como pareja, como padre, ojo, como padre, como una persona bromista que le gustaba jugar bromas a sus apóstoles, que se enojaba, que se emborrachaba, como una persona común y corriente, pero tenía su labor de ser una persona divina. Y ahí muestra cómo Jesús tuvo la posibilidad, yo le digo posibilidad porque no está reconocido oficialmente por la iglesia y no creo que lo vaya a hacer, de ser conocido como la pareja de María Magdalena y teniendo descendencia. Y creo que su primera descendencia se llama Sara, si es que no me equivoco, si es Exacto. que no me Sara falla la la memoria. egipcia, claro. Sara la La egipcia, negra. exactamente. Y por eso los textos apócrifos no tampoco fueron considerados los y mucho menos en el Mar Muerto por aquel pastor que estaba buscando a su cabra que se escondió dentro de una cueva, porque muestran a Jesús Exacto. como hombre. Entonces, si me Correcto. preguntas a mí si Jesús, o si hay algún problema de que Jesús sea considerado como hombre, yo no le veo ningún problema. ¿Por qué? Ninguno. Tiene, Yo tiene creo el que derecho tampoco. ninguno. Nació de María, nació como persona, como niño, está bien, se perdió a los 12 años, de ahí no sabemos hasta los 30 años qué hizo con él, pero él tuvo una vida común y corriente como ustedes, como yo, tuvo sus trabajos, Infancia, su como juventud. su infancia, exactamente. Entonces, ¿por qué no dar esa opción de hombre? Quizás para algunos creyentes fervientes van a decir, oye, la tontera que estás diciendo, pero hay que mirar el punto de vista lógico. Todos, a ver, Dios nos creó a su obra y semejanza. Por ende, el Hijo de Dios, que es Jesús, ¿por qué no puede serlo también? Eso que yo creo Claro. que Lo es mismo una digo yo. respuesta, o sea, una pregunta que da una respuesta. Entonces, si me preguntas si Jesús tuvo descendencia o pareja, según el texto apócrifo, yo digo que sí. Y no sería nada de malo. Fíjate que en Y, una entrevista que me hicieron para un prestigioso periódico y en un programa de televisión que hicieron en una conferencia que yo estuve dando en la Plaza Municipal del Quisco, en la Plaza Capitán Prat, Ujú. unas 800 personas en el lugar. Y esto debe haber sido el año 2006, 2005, 2007. Cuando hice esa conferencia, la pregunta que me hicieron fue ¿qué pensaba yo de María Magdalena acostándose, tal cual, acostándose con Jesús? Yo dije, perdón, ¿cuál Wow. es su problema? Yo no tengo problema.
Jesús era un ser humano, Jesús era una persona, era un Dios divino, con energía, con luz, con amor en su corazón para nosotros, absolutamente. Pero era humano. Jugar a las canicas, hacer el amor, disfrutar de una canción en un momento determinado, bailar, cantar, para mí es algo totalmente normal. Él era un hombre, era un hijo del hombre, pero que tenía una grandeza. Y esa grandeza es trascendente a la vida diaria. Si uno en la vida diaria puede ser chofer de micro, ingeniero, dueño de una empresa, puede ser una persona que reparte el correo, puede ser mil cosas. Pero en el amor que tenemos dentro nos hace la diferencia. Y creo que Dios nos enseñó eso. Es el ejemplo a seguir. ¿Por qué es un ejemplo? No en que, no, es que era gay, no, es que era mujer. No, ¿sabes qué? Pongan en tela de juicio lo que quieran. Él es un hijo del hombre y es un hombre divino. Divino en su energía, divino en su potestad absoluta del conocimiento y en su entrega y sacrificio para que nosotros tengamos una mejor vida. Y yo lo dije en esa conferencia y lo dije en la entrevista. Y no me arrepiento, aunque haya sido hace 15 años atrás. Yo pienso exactamente así, que él es un hombre, es un ser divino y maravilloso. Y si tuvo o no tuvo hijos, si existe el conocimiento de que tuvo o no tuvo polola, que era bueno para la fiesta, que iba al carrete, que se tomaba un trago, eso es algo humano. Ahora, si tú me dices que era alcohólico, que era un degenerado, que era un depravado, No, que violaba eso sí a que niños, no. ahí estamos hablando de otra cosa, cuidado. Estamos mal. Ahí no estamos hablando de eso. Eso es lo Ahí- que estamos, no, eso es lo que exacto. estamos viviendo hoy día como una normalidad que no es normal. No, estamos hablando de un ser Dios, sí. Estamos hablando de un ser que nos viene a enseñar a nosotros cómo ser en nuestras vidas. Por supuesto, es el ejemplo a seguir y estoy orgulloso de su ejemplo. Y No, nadie eso es lo que mejor dice que Albert, él tiene toda la como razón. hijo de Dios, ¿ah? Y nadie, o sea, si No, alguien nadie tenía mejor que él. derecho a hacer todo lo que él quería, tener una mujer, estar con ella las veces que se le plazca, o sea, él tenía toda potestad, era el hijo de Dios, así que yo creo que él más que nadie tenía derecho a hacer lo que él quisiera, dentro Pero del con marco respeto. de lo, Pero de lo con respeto. permitido, lógicamente. Pero con respeto, obviamente. con cariño, con afecto, con amor. Por Exacto, supuesto, porque él por era un ser supuesto. de luz. Era un ser luminoso, era un ser de Exactamente. luz. Y así que él justamente tenía mitad divino, mitad hombre, así que obviamente tenía todo el derecho a hacer lo que él quisiera. Y nadie lo podía juzgar. Y aparte, súper importante, él tenía el carisma, tenía la capacidad de poder entregar un mensaje, hacer las cosas difíciles en palabras simples. Y lo que pasó con muchos, como el cobrador de impuestos, Ujú. que después fue parte de él, fue discípulo. Él era Ujú. mujeriego, era cobrador de impuestos, era abusivo y después, lo mismo pasó con Pedro el pescador, también dejó todo botado. Pablo, que fue el Claro. 13º apóstol, María Magdalena pasaría a formar el 14º. Decir que Judas Iscariote fue, porque hay una parte que sale en el Nuevo Testamento que habla sobre el apóstol preferido, y según el texto Sí, apócrifo, el Judas apóstol Iscariote amado, claro. era el apóstol más amado, aunque sí la religión lo quiera mostrar como un traidor. Este evangelio muestra a Judas Iscariote que la misión de él era traer a Jesús. Él no quería hacerlo y por eso se suicidó. Por eso fue el motivo, porque Cumplir el la suicidio profecía. era mirado con... Exactamente, porque el suicidio, recuerden que es el paso al infierno, asegurado, es un free pass. Exactamente, claro. Entonces, Judas no quería traicionar a Jesús, pero Jesús le dijo, es tu misión, tienes que hacerlo. Y era el más querido. Y tuvo que hacerlo, si no... Si aquí el que lo traicionó fue Pedro cuando lo negó 3 veces. No fue Judas que lo entregó. O sea, según lo que explica los textos apócrifos. Sí. Ahora, los textos... Aquí dice Guille, disculpa, aquí dice Guille Salas, Juan era el apóstol más amado, que por ende era el más joven también. El apóstol Juan. El canónico. El canónico. Exacto. En el canónico. Y eso Claro. es súper... El canónico. Entonces, la vida de Jesús sí fue un vaivén de cosas. Llegó de repente, comenzó a sanar, comenzó a hacer milagros, comenzó a mostrar que el hombre de aquella época estaba cometiendo muchos errores, que estaba caído en todo lo que era la oscuridad y obviamente proclamarse como el Mesías, el Hijo de Dios. Ese era el problema que traía primero al Sanedrín y también a Herodes, porque en ese tiempo está gobernando uno de los hijos de Herodes,
que eso es súper importante. También recalcar Claro, que él, según lo que dice la ciencia, él no nació en la época que Herodes estaba vivo, sino que fue uno de sus hijos. O sea, hay una mezcolanza de Exactamente. cosas. Así Pero es, así si es. vuelvo al punto de Jesús, es carismático sí o sí. Era un profeta, sí, como Juan el Bautista. Y a la vez también, si vemos el punto de vista de que Jesús es mirado como hombre, ¿por qué Jesús, el enviado de Dios, tenía que ser bautizado y por Juan el Bautista, siendo que él no venía con pecado porque es hijo directo de Dios? ¿Será porque era hombre? Porque era hombre, obvio, Bueno, por supuesto. exactamente. Y ahí va la respuesta de lo que estábamos hablando delante Fíjate, sobre, a su momento, fíjate sobre que María Magdalena. cuánto hizo Jesús para creerse el hoyo del queque y ponerse por encima de todos los demás y decir yo soy el Hijo de Dios, obedézcanme. Su humildad era absoluta. Su humildad era, incluso seguía, por ejemplo, por Gandhi. Gandhi sí creía en Jesús. Jesús es Dios, Jesús es real. Lo dijo él con sus propias palabras. Es muy bello ver que una persona que no profesa la religión cristiana dice, Jesús es real, Dios es real. Es muy importante tener exactamente. claridad en que este hombre es maravilloso y que tiene esa energía, tiene ese poder, tiene esa fuerza dentro de sí, que no solamente es luz, que la luz es lo que trasciende en un momento determinado, tanto en su momento de la muerte como lo que ocurrió en la transfiguración y en muchos otros momentos, pero es su luz de conocimiento, es su luz de sabiduría, es su luz de, ¿saben qué? Lo conversamos en alguna oportunidad, donde la muerte también se puede vencer, que nosotros somos trascendentes a nuestro cuerpo y que vivimos en un espacio maravilloso, y eso lo expone Jesús con su ejemplo de vida, de sacrificio y de muerte. Y también lo más Ay, importante, que ahora, es la persona más famosa sí, en el mundo y de la que menos se sabe. y Sí, de pues. la que tornan todos estos enigmas que estamos conversando. Yo quiero citar otro a otra. Ahora, la entrada A ver, triunfal a Jerusalén, la entrada triunfal de Jerusalén. Ahí, cuando lo recibieron todos con ramas de palmeras, ¿no es cierto? Llegó sentado en un asno, toda oh, la gente lo recibió, pero feliz de la vida, el maestro, salve Dios, le gritaba, salve maestro, el Mesías. Y mira el recibimiento que tuvo tremendo y después, a días después, mira cómo lo recibieron después cuando lo vieron todo torturado al momento de que lo condenaron a muerte. ¿Cómo se explica eso? Eh, ¿Cómo se explica Buen ese punto, cambio? Jimena. Buen punto. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Mm? Porque dentro de la religión se explica que en abril, esa semana de entre marzo y abril, es la Ujú. semana de la pasión de Cristo, desde que entra el domingo de Ramos hasta que fue crucificado en la cruz. Pero si nosotros nos vamos al ámbito histórico, yo anduve recabando por ahí buscando información. La única, en ese tiempo, los judíos no existían fiestas en la cual ramas de olivos, exceptuando en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos. O sea, ya tenemos un punto La de vista primera distinto. contradicción, ya tenemos una La, primer, contradicción. la primera contradicción, que en aquella época la fiesta de los tabernáculos utilizaba las ramas de olivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la entrada de Jesús como el gran Mesías hasta su muerte no fue una semana, sino que fueron meses, mucho tiempo. Y ahí va también lo que decía Jimena, el asunto de la edad de Jesús. Y otro punto a Exactamente. recalcar son las fechas, son los tiempos. Lo mismo que pasó cuando nació Jesús, como que hay una contradicción entre invierno, primavera, que el día 25, hay un está montón de claro, contradicciones. está Está claro. clarísimo, está claro, no fue exactamente ese día, pero hay que recalcar que esa entrada de Jesús no fue en abril, lo que dice la ciencia. Ojo, la ciencia, viendo las fechas y calculando los calendarios en aquella época, no fue en abril, fue en septiembre. Yo creo que ahí la ciencia nos dejó en jaque a nosotros los creyentes. Sí, lo que pasa es que cuando tú ves el nacimiento de Jesús, que nosotros lo hacemos el 24 al 25 de diciembre, y se muestra justamente a los pastores solamente con su túnica, en un día despejado, maravilloso, pero resulta que en diciembre, en esa época, es invierno. Para nosotros es Es una época de verano.
pero para ellos es Buen invierno, y el invierno Buen punto, no Alberto. es caluroso. Buen punto, Alberto. Y súper importante tocar esa fecha del día 25. Una, porque la fecha de nacimiento, como tú bien dices, tiene que haber sido de una época templada, primavera llegando a verano. Y el día Exactamente. 25 era frío. Y lamentablemente toda religión tiene como arraigado algo de otra. En este caso vamos a tomar la egipcia. ¿Por qué motivo? Porque el día 25 se celebra el nacimiento de Osiris, también de Mitra, y con esas fechas. Y además, según la religión judía, los niños se circuncidan a los 8 días de nacido. ¿Y qué día cae después del 25? El día primero, pues amigo mío, primero de El enero. primero, claro. Exacto. Y ahí también va de la mano con lo que corresponden las fechas, los lugares donde nació. Y como decía Alberto, los peces con túnicas súper suaves en una noche despejada, con una gran conjunción, que los científicos dícense que es una conjunción planetaria que fue el año 7 antes de Cristo, como la estrella de Belén. Y que también fue en un tiempo templado. No fue en invierno. Exactamente. Además que la Mira, llegada de los Reyes Magos, no ocurre cuando había tenido el parto recién, María, estaba María. ella teniendo la Fue guagua. mucho antes. No. Fue mucho antes. Obviamente los Reyes llegaron 8, 10 días, 12 días después. Se saluda la fecha del 6 de enero. Hacia Jesús. Se saluda la fecha Pero del 6 de enero, Herodes- hacia Jesús. Ah, claro, No, esa fue la Herodes llegada antes. de los Reyes Magos. Claro, a Herodes Claro, el antes. 6 de enero. Y ahí tuvieron que esconder A cuál Herodes es su antes. motivo, ¿cachai? Ahí está. No, y aparte, mira, Chicos, tocar. Pucha, antes ya, de un algo poquito. todos queremos El aportar con idea. Y El asunto de los Reyes comentarios, ni Magos. les cuento, ¿ah? Sí, el asunto de los Reyes Magos nunca fueron 3. Y le colocaron Ah, el ¿no? nombre de Reyes. No, pues nunca fueron 3. No se sabe si fueron 10, 20 o 5. Porque se muestran como magos, como moguls, como hechiceros. Y eran Como astrólogos. Magois. Eran Como astrólogos. magois. Exactamente. Y tú sabes lo que pasó con el comienzo de la religión, la Inquisición. Mago es igual a demonio. Y le colocaron el nombre rey. Y en ninguna parte se muestra que fue Baltasar, Melchor y el otro no me acuerdo. Pero sí se muestra que dieron incienso, oro y mirra. Por eso es que los clasifican como 3. Pero nunca fueron 3. Sino que eran astrólogos y astrónomos. Eran magos, alquimistas y hechiceros. Mira, qué venían interesante desde la dato que zona mucha de gente Irak. no sabía. ¿Eh? Sí. Vamos a reiterar el número telefónico para nuestros amigos que están haciendo consulta. Tenemos muchos comentarios aquí en nuestras redes sociales, pero para aquellos que quieren hacerlo de manera más directa, lo puedes hacer simplemente marcando el +56 974 75 14 30 y podrás unirte a esta interesantísima conversación que estamos teniendo aquí con Alberto y Mario acerca de los principales enigmas de la vida de Jesucristo que estamos tocando hoy, que está muy, muy interesante, por cierto, y mucha gente comentando también. Retrocediendo un poco y volviendo a lo que es el tema que estábamos abordando hace un ratito atrás, que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Posteriormente, cuando él llega a Jerusalén y llega al templo, ¿con qué se encuentra? Con un montón de mercaderes vendiendo, que para eso también tenemos unas super imágenes que aquí nuestro amigo nos va a apoyar, y justamente se encontró con un montón de mercaderes, de vendedores, de comerciantes, vendiendo afuera del patio del templo, y él dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en una guarida de ladrones. En una cueva de ladrones. Exactamente, y agarró un látigo o un palo y empezó a golpear todas las cosas, a dar vuelta a los puestos, los cambistas, abrió la jaula de las palomas, abrió los corrales de los animales y expulsó a toda esa gente y a toda esa... tiró las monedas, el dinero que estaban ganando por la venta, esto como quien dice, una feria persa acá, ¿no es cierto? Lo que hoy día vendría siendo una feria de estas expo que se montan ahora, algo así.
¿Por qué la Tenemos Mira, que ira me van a tan entender lo que está grande? pasando. ¿Ah? ¿Por qué la ¿Sí? ira de él? ¿Sí? ¿Por qué Mario, tan grande la ira? Mario, me van Mario. me van a perdonar porque el santuario de los Vázquez pasa eso. Comercio por ¿Pasa eso? doquier en una celebración de la Santísima Concepción el día 8 de diciembre. Y yo peregrinaba hasta que vi los comercios, viejo, es como ir al mall. Y yo decía, Claro, es como un trátale, mall. es como un mall. Si Jesús dice, el templo es para adorar a mi Padre, ¿para qué voy a Así colocar es. un negocio? Está bien, los tiempos no son muy buenos, hay que negociar, pero ¿para qué tanto? Y personas que su manda no es manda si no me compra velas. Mira, Ah, de Ahí no, verdad está, no yo puede decía, ahí está ser, el po. uso, ahí está el uso del espacio en un momento de una situación totalmente religiosa, espiritual, que tiene que ver con la fe, con el amor, y de repente entra el mercantilismo. Ocupemos la palabra correcta, el mercantilismo. El mercantilismo Mercantilismo, que exactamente. lo destruye todo, lo destruye todo. Fíjate que me voy a salir del tema, pero Adam Smith, cuando crea el sistema del capital, él habla del mercantilismo como el destructor de la política, como el destructor de las Fuerzas Armadas, como el destructor de las instituciones, que si el mercantilismo se hace del poder, la estabilidad de la democracia se termina. Imagínate, y pasó eso 1800 años después de la muerte de Cristo. Claro, nosotros en Cristo en ese momento estamos viendo el ejemplo del sufrimiento que Él tiene, de que yo vengo a entregar una palabra, al cumplir las antiguas escrituras que se ven hoy día en un momento determinado, cumpliéndose a cabalidad con su presencia. Y en vez de estar todos orando y amando a Dios, estamos comprando chapitas, estamos comprando cadenas, estamos comprando velitas. La verdad es que eso es inútil, eso no tiene Exactamente. nada que ver con la fe, nada que ver, es la confusión nada que ver. esencial de lo que existe. Lo que existe aquí es la luz universal del amor, es Dios y su camino que es Cristo. Mira, aquí hay Y un punto una súper persona que está importante es la fe. comentando. Sí, mira, Así justamente, es. precisamente lo que acabas tú de mencionar, Mario, hasta el día de hoy en las fiestas religiosas ocurre lo que ustedes mencionan. En Los Vázquez, en la fiesta de Andacollo, se lo puedo corroborar porque yo vivo muy cerca y precisamente yo estaba en la fiesta de Andacollo y es un verdadero comercio. Que me perdonen ahí los amigos que viven en Andacollo, pero es así y nadie me va a cambiar de opinión. Y también pasa en la Candelaria, en el norte de nuestro país, también ocurre. Está llegando algunos comentarios de algunas personas que dicen, Jesús en esos años perdidos volvió a su supuesta tierra de la India. Ahí perfeccionó sus habilidades extrahumanas, por eso estuvo perdido todos estos años porque él se fue a meditar y a ser entrenado por su maestro hindú. ¿Qué dice ustedes, amigos, con respecto a este comentario de nuestro amigo Alex? Yo creo que va de la mano con lo que explicaba anteriormente, que Jesús, entre comillas, se salvó gracias a esa esponja con vinagre que le dieron en la cruz y que ¿Sí? se mudó a Cachemira. Algunos dicen que volvió a su tierra, que volvió a su lugar. Se puede decir mucho, se puede hablar de que esos años perdidos estuvo en India, que estuvo en América, ojo con eso también, y que Sí, anduvo sí. en África y por muchas partes en Europa, recorrió en Grecia para recibir la iluminación de los filósofos. Bueno, se puede hablar de mucho, bueno, las hay, no se puede colocar una verdad sobre ese tema. Sí, es interesante, es romántico poder decir, ¿sabes qué? Me encantaría que algún día se pueda comprobar que Jesús haya transitado por muchas partes para aprender, para iluminarse con conocimiento, con sabiduría, y que realmente Él existió, existe, y lo que nosotros sabemos de Él y lo que nosotros recibimos es gracias al conocimiento y también a Justamente. la iluminación. A la Sería genial, de experimentación verdad me de la encantaría. realidad, a la experimentación de la vida de distintos pueblos, de distintas razas, de distintas culturas. Para mí no tiene problema, al contrario. Y ver la sabiduría de pueblos ancestrales, ver la sabiduría entregada por el hinduismo, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Si voy de No tiene nuevo, nada de el malo. tema humano no tiene nada de malo, porque es sabiduría. ¿Dónde se está expresando un pensamiento contra la autoridad? ¿Dónde se están pensando a decir que hay que destruir, que hay que... No, no hay nada. Claro, hay una rabia por el abuso,
pero es una rabia por el abuso. Pero también hay una rabia cuando él leía las escrituras y los demás decían, oye, pero ¿por qué las lees? Tú si eres tan joven. O sea, por favor, ubiquémonos un poco. Tenemos que tener claridad en que el mensaje es maravilloso. Y esa humildad, esa grandeza que tiene, es humildad gigantesca que nos entrega en un momento lo más importante, el perdón para vivir la vida correctamente de aquí en adelante. Y tomar todo como una enseñanza. Como una enseñanza en la vida del día de hoy. Así es. ¿Por qué pasa? Así es, así es. Tenemos unas imágenes muy importantes acerca de el momento en que le dieron latigazos a Jesús. Queremos compartirlas también con ustedes. Es unas imágenes bien importantes que nunca se han visto, que nunca se han mostrado. Así que vamos a Claudito, ahí si nos apoya con el videito. Amárralo bien para que no se salga. Vamos, rápido. ¡Salve el rey de los sanos! Vamos a darle placer como Pilato nos lo ordena. Terminaremos rápido. Después de esto, vamos a dar una cerveza. Sí. Terminando de esto, vamos a beber. Vamos a comer mucho, a embriagarnos. ¡Vamos, dale con ganas! ¡Vamos! ¿Qué te cansaste? ¡Ya! ¡Vaya, vamos! Nadie se ha levantado del castigo. Nos vamos a largar a beber y a comer. Mucho con las mujeres. Hasta larga la noche. Vamos a divertirnos. Nadie. Yo invito a la primera ronda. ¿Quién va? ¡Vamos! ¿Se está levantando?
¡Maldita sea que no le pegamos duro! ¡Váyase por eso! ¡Muévete! ¡Es un brujo! ¡Tiene el demonio dentro! El hombre está poseído. Tienes mucha razón. ¿Por qué te paraste, maldito Galileo? ¿Por qué? Ahí estamos viendo lo que es parte de un evento, de una filmación que se realizó en Ciudad de México hace años atrás. Y justamente ellos lo hicieron tan real, esta actividad, este evento justamente que se llama el Vía Crucis, se llama esta obra que ellos hicieron. Nosotros quisimos traerla aquí hasta sus pantallas para que vean lo bien hecha que está. Porque bueno, todos sabemos que muchas veces imágenes de películas, por razones de copyright y derechos reservados, muchas veces no podemos compartir imágenes de otras películas como, no sé, La Pasión de Cristo, Jesús de Nazaret, etcétera. Hay muchas películas que se han hecho en torno a la figura del Mesías, pero nosotros como parte del departamento de producción de la Provincia TV y muy especialmente del programa, quisimos traer esto, que está muy bien hecho. Fíjese las heridas recién salieron imágenes de la herida del actor, que lo encarnó muy bien, por cierto, y fue muy bien logrado eso, porque efectivamente fue así. Los golpes, los azotes que él tuvo fueron reiterados, primero fueron con unas varillas y posteriormente estuvieron pegándole por mucho rato. Creo que son como 120, 150 azotes que le dieron aproximadamente con el famoso flagrum. Y esto me lo pueden corroborar también mis amigos y compañeros, que así es, ¿no es cierto? El famoso flagrum. La colección de armas para flagelación, que eran Exactamente. eran como garras para la carne. Imagínate, sacando trozos de las costillas. Oh, ya. Qué terrible. Es terrible. Si uno comienza a ver eso, como sobre eso, que ese era el juicio, no la crucifixión, recibió doble muerte. Claro. Y después la coronación de espina, que es lo que se está viendo ahora. Con la famosa coronación de espinas. No, de verdad que todo el sufrimiento que pasó nos deja como enseñanza que muchas veces tú puedes tener la razón en algo, de algo bueno, pero la gente siempre va a creer lo que ellos quieren creer. Exacto. Sea malo o sea bueno. Y yo creo que esto va a depender también del punto de vista de cada uno, el dogma, la creencia, la fe que pueda tener en base a la religión. Y mirarlo desde distintos puntos de vista, no ser muy fanático ni tampoco muy ateo, sino que siempre verlo de los dos puntos de vista, científico y también de creencia, y darse cuenta que este hombre, este divino hombre que nos vino a salvar de los pecados, realmente lo dejó todo y nos dejó muchísima enseñanza hasta el día de hoy. Sí, Así tenemos ahora vamos a ir ahora para finalizar nuestro programa, porque ahora hicimos un especial de larga duración sobre estos enigmas de Jesucristo. ¡De veras! Sí, cómo se nos pasó la hora, mira, faltan 7 minutos para las 12 de la noche, en horario nuevo, claro, en horario nuevo. Vamos a terminar este programa justamente con una imagen alentadora, que va a ser alentadora también para todos nosotros, y es para no perder las esperanzas, justamente porque después de esta vida tenemos otra vida, que es lo que siempre se ha dicho, que es la resurrección. Entonces vamos a finalizar nuestro programa, pero antes vamos a dar a conocer todos los saluditos, o por lo menos los que alcancemos, de los saludos que están llegando en el día de hoy. Y vamos a finalizar también, como antes les dije, les mencioné, sobre lo que es la imagen principal y que nos llena de esperanza a todos los seres humanos, que es la resurrección. Pero antes vamos a dar a conocer los saluditos que están llegando, y si usted, queridos amigos, también quiere hacer llegar su saludo, lo puede hacer, por supuesto. Aquí dice Alex: al final el hijo de Enki fue asesinado con la lanza de Longinos, una lanza que es un artefacto Anunnaki, dice, y el soldado que lo asesinó no era de otra época, sino un viajero del tiempo enviado por los famosos Illuminatis, que en esa era tenían otro nombre,
Ah, ya, ya. El santo sudario existe, pero lo tienen escondidos. Y si se parece al que muestra el real, tiene una energía magnética. Manda a la tierra a cualquier ser humano. Los judíos aún esperan al Mesías. Esa es una gran pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué los judíos todavía esperan al Mesías? ¿Por qué no creen de que Jesús realmente era el Mesías esperado por todos? Porque no lo reconocieron nunca. Nunca lo aceptaron, no veo por qué. Recuerda Nunca que lo aceptaron. la iglesia judía estaba en contra de él. La iglesia judía fue la que lo llevó a la crucifixión. Por lo cual Bueno, ellos sí. lo rechazan pero obvio. Y hasta el día de hoy, nunca lo aceptaron. Hasta el Todavía día de hoy. esperan al Hasta el día Mesías. de hoy. Todavía Claro, esperan. claro que sí, exacto. Hay secretos de Dios que el hombre nunca va a saber. Óscar Enríquez hace ese comentario. Aquí, Guillermo Salas, a diferencia de las personas que describen su objetivo de vida, Jesucristo nació con la conciencia y la sabiduría que era su objetivo real de vida. Óscar Enríquez, el 13º apóstol fue Pablo, que era de Grecia. Sí. Jesús en esos años perdidos volvió a la supuesta tierra de la India, ahí perfeccionó sus habilidades. Sí, eso ya lo mencionamos. Cristo se hizo hombre no para vivir en familia, su objetivo siempre fue la redención del pecado. Cumplir su misión. Sí. Exactamente. Óscar Enríquez dice, todo aquel que blasfeme en contra de Dios, pobre de ellos, no quisiera estar en su lugar, dice. Hasta el día de hoy en las fiestas religiosas se hacen comercios como Lo Vázquez, Andacoyo y Candelaria, eso lo mencionamos hace un ratito. Patricio Enrique, nuestro fiel seguidor, saludos para él. Excelente programa de hoy, felicitaciones. A ver, nuestro amigo J. Molina, qué buen tema. ¿Cuántos siglos y milenios más seguirán estas mismas preguntas o algún día la iglesia dirá la verdad? Buen comentario. Siempre y cuando Los suelten judíos, los libros que tienen en el Vaticano. exactamente. Está Que todo ahí. todavía es un misterio. Está todo que ahí. todavía es un misterio. Todo está ahí. Los judíos no quieren aceptarlo porque no van a asumir que mataron a Dios. De hecho, ante Pilatos asumen la sangre, pero no como la de Dios. Guillermo Salas. Muchos saludos han llegado. Sí, Tremendo él es el que programa el hace de hoy, el ¿eh? comentario. Tremendo programa. Tremendo Sí. programa. Se hizo el de hoy. Yo lo corto, agradezco. se hizo corto Sí. y quedó mucho tema todavía en el tiesto. Quedó Mucho tema en tema. el tintero, quedaron videos, nos fuimos- imágenes que no se pudieron mostrar también. Y nos fuimos Como 30 diri- minutos como más diri- de la hora normal. Como Exactamente. diría yo, quedaron muchos temas en el cuenco, no en el Santo Grial. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Lo vamos a tomar en Vamos a otra hablar de ocasión, lo eso vamos a tocar. en otra ocasión, sí. Mira, ¿sabes qué? A propósito del próximo programa, un tema que varios comentarios hicieron llegar nuestros televidentes justamente en estas menciones que ellos hacen, estos saludos que dejan debajito de la transmisión. Una de ellas, que es el próximo tema a tratar la próxima semana, va a ser la reencarnación. Así que ese es un tema muy potente, muy interesante que vamos a tratar, Me así que encanta. los vamos a dejar cordialmente invitados con Alberto y yo para que vean este interesante encanta. tema relacionado sobre la reencarnación. La encarnación. Alberto, Maravilloso. ¿puedes hacer un pequeño resumen? ¿Crees tú en la reencarnación? No, sí, creo en la reencarnación, absolutamente, y he estudiado el hinduismo en la reencarnación que ellos piensan, y también he estudiado muy bien la reencarnación en el cristianismo, así que va a ser muy interesante ¡Wow! el tema la próxima semana. Así es, así es. Así que los Mario, dejamos cordialmente invitados. Amigo mío, un gustazo nuevamente estar juntos compartiendo un tema tan interesante. Te felicito por tu conocimiento y te agradezco que nos acompañes en este programa, El Círculo. La verdad es que estoy muy contento y con Jimena estamos muy agradados de que nos acompañes siempre. Así que te doy las bendiciones y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad a mí me encantan estas temáticas, me encanta debatir y también compartir conocimientos y aprender de ustedes y de la gente. Así que feliz, agradecido de que me hayan invitado nuevamente y bueno, acá estamos. Y quiero aprovechar 5 minutos, un Sí. minutito. Por supuesto. Oye, Un minuto. saludar a quienes nos estuvieron
Saludar a quienes nos estuvieron viendo, como el Rosy González, el Guille Sala, el Yuta Molina, el Tony Ciclista, el Nelson Vikingo, Cristian Molina, que gente que ya por ahí andan dando vuelta en el trasnoche y me acompañan y estuvieron compartiendo acá. Y a María Tobar también, a Cristian Osorio, Rudy Aguilar, a todos ellos, a todos los que estuvieron presentes el día de hoy y nos estuvieron viendo, de corazón, se los agradezco, gracias. Y gracias a ustedes también por la invitación. Marito, mira, llegó un comentario muy, muy bueno que dice: gracias por este excelente programa y ojalá Mario siguiera como parte del equipo. Muy bueno, muy bueno. Se los dije la semana pasada, hay que alargar el programa, hay que hacerlo más largo, dice otro acá, J. Molina. Uy, qué bueno. Marito, me sumo a los comentarios de Alberto en reiterar las felicitaciones por el tema, por los comentarios que has hecho, bastante certeros, muy interesantes, y sobre todo agradecerte de todo corazón que hayas aceptado nuevamente nuestra invitación a estar acá acompañándonos en este tema de los enigmas de Jesucristo, que sin duda ¿para qué le voy a decir? Sí, dejó, pero eso es verdad. un montón de... Estupendo. Sí, mucha gente, muchos enigmas todavía, con la gente que quedó ahí con ganas de opinar, de debatir y seguir investigando referente al tema, ¿no? Así que están pero muy contentos de haber contado con tu presencia. Sí, gracias, compadre. Que siempre bendiciones, tengo, el conocimiento se comparte. El conocimiento siempre Las redes sociales de Mario, las redes sociales de Mario lo vamos a dar a conocer nuevamente. Obvio. A ver si nos apoyan con los que YouTube, un poquito. Sí, yo voy a pasar la lista. Instagram, YouTube, Facebook, en todas las plataformas como Observador de Estrellas Chile. En todas las plataformas me ubican con ese nombre. Y los sábados de las 23 horas en el fanpage de Observador de Estrellas Chile está el trasnoche de Chile para que puedan participar. Sí, ahí hay un debate que dura desde las 11 hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana, depende de la temática. Así que, no me imagino. Invitados. Bueno, ahí están apareciendo gracias, las redes sociales. Un abrazo grande, viejito. Abrazos. Bye bye. Muchas gracias. Chao. Cuídense. Chao, gracias, amigo. Chao. Qué genial poder compartir conocimiento, poder compartir sabiduría. Qué rico tener a Mario y qué bueno que estamos nosotros acá en el Círculo Enigma sin resolver, tocando estos temas que a la gente les gusta y tratando de ser nosotros lo más objetivos, a pesar de que estamos comprometidos muchas veces en el tema, ser lo más objetivo en nuestra creencia, con mucho respeto e incluso tocando temas que pueden ser controvertidos. Así que yo también agradezco mucho a ti, Jimena, a Claudio y a toda la producción para que estemos en este programa constantemente, cada semana, haciendo lo mejor desde nuestro corazón para todos ustedes, amigas y amigos que nos están viendo y escuchando hoy día y en otro día también viendo nuevamente nuestro programa. Este era un tema que preparamos con Alberto, que yo se los comento aquí a nuestros amigos televidentes, porque vimos que era necesario hablar sobre estos temas, estos enigmas que rondan en torno a la figura de Jesucristo, aprovechando justamente esta época de la Semana Santa. Entonces era un tema que estaba pendiente y de todas maneras teníamos que traerlos hasta ustedes para conocimiento de todo y para nosotros también conversarlo junto con ustedes también. Así que no se pierdan la próxima semana, va a estar muy interesante la próxima semana. Muy bueno. Así que nos despedimos, amigos. Muchas gracias. Estupendo. Chao, Jimena. Chao a todos ustedes. Shalom. Chao, amigos. Buenas noches. Que descansen.
No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. Enigmas sin resolver.